Mira, es que todo pasa por la estructura orgánica. Si la estructura orgánica del país constitucionalmente también se ordena de una manera donde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tengan sintonía, porque eso es lo que hoy día no hay, si los tres poderes lograran tener sintonía, la verdad es que otro gallo cantaría. Hoy día cada poder actúa por su propia individualidad. Y por eso es que hoy día tenemos la justicia que no es justa, tenemos, ¿no es cierto?, procedimientos que se hacen, pero que después llegan al otro poder y no se concretan, porque no hay una sintonía entre los tres poderes. Hoy día tenemos parlamentarios que levantan propuestas, proyectos de ley, pero el Ejecutivo, como no está en sintonía, también tiene la facultad de vetar esos proyectos de ley y quedan en nada. Entonces, no hay una sintonía entre los tres poderes. Entonces, la estructura orgánica es lo primero que hay que ordenar, con una coherencia y una sintonía entre los tres, donde cada acción de uno tenga una congruencia con el otro y finalmente no se lo eche abajo. Eso por un lado. Segundo, al tener un reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho y al tener también una mirada de una constitución con inclusión, y ojo, que inclusión no es hablar de personas en situación de discapacidad, inclusión es hablar de todos y cada uno de nosotros en sus particularidades, de los adultos mayores, de los que tienen una orientación sexual distinta, de las personas en situación de calle, de los migrantes, de nuestros pueblos originarios, de los afrodescendientes que quedaron sin escaños reservados. Eso es hablar de inclusión, es hablar de empatía, de ponerse en lugar del otro y de que cada política pública que la hacemos no la hacemos solamente pensando en quien la está haciendo, ni con la mirada del que lo hace, sino con la mirada del otro. Y eso es lo que falta en nuestras instituciones. Por eso yo decía que la discapacidad es transversal. Arica tiene el mayor porcentaje de discapacidad a nivel nacional, cerca de un 28%, sobre la media nacional. Entonces, es la primera región con mayor cantidad de discapacidad y créeme que políticas regionales, locales, en torno a la discapacidad, la verdad es que no hay. Más bien hay voluntades regionales. Todo pasa por una política nacional. Y la política nacional, como no tiene una mirada regional, no funciona. Hoy día, yo me acuerdo que hace unos años atrás, no me acuerdo si fue en el gobierno de la señora Bachelet, se dio la opción o se hizo un conversatorio, yo me acuerdo porque participé, donde se proponía tener una subsecretaría, que era finalmente la que iba a dar la facultad, que hoy día no tiene Senadi, que es la de fiscalizar. Eso sin pena ni gloria. Se hicieron los diálogos, los conversatorios, se levantaron y ahí está durmiendo, ¿no es cierto? Seguramente, no sé si en los diputados, los senadores, pero ahí está durmiendo ese proyecto de ley. Y eso es porque todavía el Estado no entiende que el gran número de población, porque tú tienes que sumar no solamente la gente con discapacidad que hoy día está sumada por una credencial, tenemos mucha que no tiene credencial de discapacidad, tenemos una encuesta que no encuesta, digamos, valga la redundancia, no encuestó a toda la familia, es más, la CACEN que hicieron hoy día tampoco tiene considerado, y eso es algo que nosotros reclamamos, las preguntas orientadoras justamente al tipo de discapacidad como para tener un dato más real, tampoco lo consideró. Entonces, ¿qué pasa? Que la institucionalidad, la forma en cómo ellos invierten los recursos, para el que ve este tema, nosotros no somos personas, somos números, ¿cierto? ¿Cuántos números? Ok, el presupuesto que vamos a asignar, ¿a cuántos va a beneficiar en la primera región? Ya, ¿cuántos están certificados con discapacidad? Tanto, ya no son tantas lucas las que necesitas. Y lo otro, que si tú no las gastas y las devuelves al año siguiente, te dan menos plata. Entonces, por eso es que la institucionalidad que hoy día tenemos, con todos los esfuerzos que puedan hacer los funcionarios, no resulta, porque no hay datos, hoy día no hay datos. El ENDIX 2 tiene un dato muy general, pero no tiene el dato duro de cuántos somos, qué tipo de discapacidad tenemos, ¿no es cierto? Cuántos ciegos, cuántos sordos, cuántos autistas hay, cuántos con síndrome de Down, cuántos con discapacidad mental, cuántos con epilepsia. No existe ese dato. Entonces, mientras esos datos no estén, difícilmente vamos a tener una mayor cantidad de recursos para poder invertir en las regiones que más se necesitan y de acuerdo a las capacidades y las discapacidades que cada una de las personas tenga. Pero eso también pasa por lo que yo te digo, pues si todas estas cosas, modificaciones de leyes que podamos hacer, si no está el reconocimiento en la Constitución, las van a declarar inconstitucional y por lo tanto no van a llegar a buen puerto. Entonces, desde ahí es la mirada que hay que tener de la institucionalidad. ¿Tenemos un Ministerio de Cultura? No tengo nada contra la cultura, amo la cultura, pero ¿por qué no tenemos un Ministerio de Discapacidad? Tenemos un Ministerio, ¿no es cierto?, de género, de mujer, pero ¿por qué no tenemos un Ministerio de Discapacidad, siendo que además es transversal a cada una de las temáticas? Cuando hablamos de vivienda, el acceso a la vivienda, que hoy día
Pregunta tú cuántas personas con discapacidad tienen una casa y han podido acceder a ella. Cuando hablamos de salud, pregunta tú cuántas personas en el ámbito de salud han sido atendidas como corresponde. La misma pandemia reflejó y visualizó algo que siempre ha estado, y es la falta de atención hacia estos grupos etarios. Hoy día, por ejemplo, no somos prioridad en el plan de vacunación. Nosotros hemos elevado cartas al ministro que aún no responde, por justamente dónde está la prioridad, dónde están los grupos prioritarios, y porque simplemente no figuramos en ningún lado. Entonces, por eso la importancia.